Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a Yo Libremente Opino especial. Tenemos un tema en específico que tiene que ver con la democracia. Doy la bienvenida al buen Ulises, a Pejeboy y a Marta. Por un problema de salud, una infección en la garganta que dejó afónico al buen José Manuel. Pues no va a poder participar con nosotros en este programa especial, pero bueno, ya lo tendremos en su programa, en su participación habitual y en algún otro programa especial que hagamos de Yo Libremente Opino. Así que bueno, pues ahorita de entrada vamos a cumplir con ese compromiso que ya venía yo anunciando desde el viernes de este programa especial, la democracia. Aparentemente una simple palabra, pero que en realidad engloba tanto, engloba mucho más de lo que pensamos. Por eso me interesan mucho los puntos de vista de nuestros analistas en esta noche. Y bueno, pues vamos a comenzar primero pues partiendo de la idea básica de democracia. Democracia viene de demos, como quien dice dimos, y si dimos con qué nos quedamos, y de cracia, que viene a ser igual, porque no es lo mismo Felipe Calderón se lanzó a las democracias a que dimos gracias, que ya se fue Felipe Calderón, como dijera más o menos el buen Cantinflas hace mucho tiempo en una película muy famosa. Pero bueno, vámonos ya en serio. Ahora sí que un pequeño entremés. Vamos ahora sí a lo serio. En realidad, democracia parte de demos, que precisamente se refiere a pueblo, y cracia, que viene de kratos, que quiere decir poder. Básicamente la esencia del término de la palabra democracia es pues, el poder del pueblo. Y esto es muy importante analizarlo porque pues hay versiones distintas a través de la historia con respecto a esta palabra que nace en Grecia, porque pues resulta ser que a final de cuentas se plantea que no era muy democrático el asunto ahí tampoco, puesto que por ejemplo la clase de abajo en el propio Grecia pues no tenía la oportunidad, por ejemplo, de votar. Para las más palabras menos, hay quienes dicen eso, hay quienes dicen otras cuestiones. Pero bueno, yo creo que lo importante desde mi punto de vista radica en el hecho de que democracia es un contexto muy amplio y que por desgracia en la mayoría de los países del mundo a la percepción ciudadana ha quedado muy limitado. Es muy común percibir que para los ciudadanos la simple responsabilidad para con la democracia pues se limita únicamente al hecho de esperar las elecciones, de decidir simple y sencillamente por quién votar, presentarse a votar y ya estuvo. Y yo creo que es un error garrafal el que tan solo se limite a esa idea de acudir a votar para poder decir que hay democracia. Se me hace muy limitado el concepto de que, ¿sabes qué? Mira, por el hecho de que te dan el chance una vez cada 3 años, por ejemplo, de elegir autoridades, ¿no? De elegir legisladores, una vez cada 6 años de elegir, por ejemplo, al presidente, y ya por eso ya somos un país de democracia, o como los medios pintan que dicen una democracia que crece. No. No, en realidad la democracia tiene algo muy particular que suele de plano ser muy omitido por los políticos, por la clase política, por los meros beneficiados precisamente de que no haya democracia en los países, ¿sí? Y que es el concepto precisamente que en el que se plantea el gobierno del pueblo y para el pueblo. Claro, si estás hablando del poder del pueblo, el poder del pueblo es el que debe de elegir precisamente, sobre todo cuando se plantea lo que es la representatividad, pues es el pueblo el que debe de elegir a su representante, pero lo debe de elegir precisamente por la persona que es y por los hechos que en un momento dado haya demostrado en su carrera política personal, en su carrera académica, por qué no decirlo, en su comportamiento, pero sobre todo por el grado de civismo, de responsabilidad y por qué no decirlo, incluso de humanismo para con el prójimo.
Creo yo que son factores que deben de ser determinantes a la hora de que un ciudadano pues decide entrarle a la democracia y elegir a su representante, pero eso no sucede. Ya conforme ha ido pasando el tiempo, pues vemos más bien que las democracias del mundo usan ese término de democracia para dar a tole con el dedo, porque en realidad ya no se trata del poder del pueblo, sino del poder del dinero, del poder de la ambición, el poder de la influencia, el poder del que financia la campaña política y no de los ciudadanos a la hora de presentarse pues a elegir, ¿no? Ese es el problema que se vive, ya no es particular. Por eso este tema me pareció muy interesante que lo habláramos con nuestros analistas, porque la falta de democracia y el ejercicio de un concepto conveniente de todo el gran mundo y de toda la gama amplia que implica la democracia, ¿sí?, es lo que finalmente es lo que se da ya en diversos países, en todo el mundo prácticamente, sobre todo en el mundo globalizado, ¿sí? En el mundo en el que aparentemente se habla de gobiernos democráticos, pero que son un puñado de líderes mundiales los que terminan poniéndose de acuerdo en la manera en la que va a continuar el neoliberalismo. Se toma la bandera de que, pues como supuestamente, como votaron por mí, están de acuerdo en lo que yo diga, cuando simple y sencillamente hay decisiones tan importantes que deben ser consultadas precisamente con el pueblo, porque la democracia es eso, el poder del pueblo. Con esto vamos a dar inicio a ver qué nos dicen nuestros analistas. Comenzamos por el buen Pequeboy, viene. Hola, un saludo para la gente que nos está viendo, un saludo para el Bote, para Marta, para Ulises. Pues sí, el tema de la democracia da bastante que plantearnos ahorita, en estos tiempos disque de modernidad, porque realmente no sé si vivimos en democracia. Realmente en muchos países se dicen democráticos, pero realmente tienen otro sistema de formación de gobierno, no es tan democrático como en teoría debería de ser, ¿no? Pues hay países que han surgido las democracias, ¿no? Pero yo quisiera retomar, ¿no? Antes de la democracia estaba la monarquía y la aristocracia, que prácticamente son dos poderes que pues, todavía siguen reinando en este mundo, ¿no? La monarquía es el poder de un solo individuo. Hay todavía reyes en este mundo, en países donde comparten con una democracia, como puede ser en España, y la aristocracia también hay disfrazada también de una democracia, como puede suceder en Inglaterra, ¿no? Que ya es una aristocracia relevando el poder monárquico, ¿no? de los reyes, ¿no? Pero hay mucha forma de simular una democracia, que es lo que yo creo que vamos a analizar esta vez, ¿no? De cómo si realmente vivimos en democracia o realmente vivimos en un paradigma situado en la democracia, ¿no? Como bien decías tú, Bote, al comienzo de tu síntesis, parece que pues hemos olvidado que la democracia es de todos, ¿no? O sea, el conjunto de toda la sociedad, de todas las clases sociales, ¿no? La selección de la forma de gobierno, la forma de división de poderes, todo eso, ¿no? Y prácticamente, hablando más en concreto y más localmente aquí en México, pues ya muchos dicen que no hay democracia, o si hay democracia es muy incipiente, o es una forma ya de unos cuantos que ya gobiernan, que ya no es de todos, ¿no? Y ese es el detalle que nos está arraigando, yo creo que este tema, ¿no? Por eso lo escogimos todos, ¿no? O sea, porque realmente necesitamos hacer este análisis, no nada más nosotros, como yo siempre lo digo, sino toda la gente que nos ve y la que no nos ve, de plantearse cómo estamos viviendo actualmente, qué tipo de gobierno y sistema tenemos, ¿no? Para poder afrontar esos cambios que necesitamos, ¿no? Y no lo que nos venden mediáticamente va a ser la televisión y radios y demás medios impresos que están alineados a mantener ese control y esa ignorancia de la gente, ¿no?
Yo creo que bueno, que me gusta mucho este espacio que se va a brindar con este análisis sobre la democracia, ¿no? Porque ahorita que estamos en un tiempo muy violento, falta de credibilidad en las instituciones, prácticamente, estamos viendo que se está dando mucho el anarquismo. Ya vemos que en manifestaciones ya hay grupos anarquistas y que eso también le beneficia al sistema, ¿no? Que quiere llevarnos a ese retroceso, ¿no? Espero que analicemos más de a fondo esto, ¿no? Como primera entrada, esto es lo que les podría comentar ahorita y espero que comenten más los compañeros de esta mesa. Ulises, ¿viene? Sí, buenas noches Marta, buenas noches Peje Boy, buenas noches Bote y buenas noches al público, o días o como estén escuchando. Yo creo que esto tiene una importancia, era algo que, como dice PG Boy, es importante, es un tema que ya desde hace años aquí en Yo Libremente Opino, ya llevamos unos 3, un poquito más de 3, ya hace tiempo habíamos planteado que teníamos la deuda con el público, con nosotros mismos, de tener un programa acerca de esto, porque en muchos programas anteriores siempre se pasaba por el tema de la democracia y obviamente no había el suficiente tiempo para analizar por qué la democracia y qué lugar juega. Recordemos que este programa Yo Libremente Opino es un programa alternativo, es un programa que trata de hacer una visión distinta a la de los medios oficiales y dominantes y a la de los analistas orgánicos, sistémicos del poder renturno, del poder establecido, que ahorita es el poder PRI, PAN y ahora su bisagra PRD también. Y en esta visión alternativa también tenemos que darle importancia a esto, porque la democracia forma parte de una retórica oficialista, de una retórica reaccionaria, de una retórica del poder, ¿no? Utilizando y manipulando esta palabra para desacreditar o descalificar a todas aquellas protestas, a todas aquellas resistencias, a todos aquellos modos de hacer las cosas de manifestación o de resistencia contra el poder que no se encuentran dentro de las lógicas, ¿no? Mediáticas y de las lógicas políticas que el poder mismo en turno quiere imponer. La visión de al poder siempre le urge ser aceptado, si no reprime, sino también gasta en represión, gasta en vigilancia, gasta en muchísimas cosas para poder ahogar, liquidar y reprimir las resistencias, las manifestaciones, el pensamiento distinto al que quiere establecer. Pero antes de llegar a eso prefiere tener una opinión pública dócil, una opinión pública que le crea y que acepte en la medida de lo posible, conformistamente, y que acepte sin resistencia alguna cuáles son la serie de decisiones y la serie de imposiciones, porque no se les puede llamar de otra forma, más bien la serie de imposiciones económicas, sobre todo, que saben que están en contra de la situación de las personas de manera cotidiana, de la situación de las personas en su propio bolsillo, en su economía familiar, en su economía doméstica, en el bienestar de ellos y de su familia, que es el punto básico de interés para muchísimas personas, para muchísimos de nosotros. Y bueno, sabiendo que estas imposiciones van a resultar en contra de estos intereses particulares de las personas, pues tratan de alguna forma de buscar mecanismos de simulación y de manipulación para que haya una aceptación de estas imposiciones, y la democracia ha sido uno de estos mecanismos y uno de estos conceptos que ha formado parte fundamental de esta retórica, de este discurso de manipulación, que no de persuasión, yo llamaría, sino de manipulación, para descalificar y afectar todo aquello que en realidad es peligroso, ¿sí? Y en realidad es molesto, incómodo para el sistema que está en el poder. Entonces yo creo que una primera aproximación es que el motivo por el que hablamos en este programa de democracia es para analizar
por qué lo que nos están vendiendo como democracia, como ya de alguna forma apuntaron hasta ahorita Bote y PG Boy, por qué la democracia que nos dicen en los medios, que es la que se debe desarrollar, que es de la que nos tenemos que sentir orgullosos y privilegiados supuestamente, no es en realidad una democracia, o es un concepto muy reducido que, aunque tenga algo del concepto como tal, no, vamos a analizarlo más a fondo, en realidad se queda muy corto y solamente es un aparato, ¿no?, de protección para las jerarquías y los privilegios de dominación en esta sociedad de explotación en la que vivimos, que ya hemos analizado aquí en Yo Libremente Opino. Y bueno, pues esta introducción quiero más o menos también exponer que en este programa especial, que es el primer programa de Yo Libremente Opino, en el cual no vamos a tratar un tema directamente coyuntural, como es la tónica del programa comúnmente, sino vamos a tratar de hacer un análisis profundo, un poquito más teórico, por decirle algo así, entre comillas, ¿no?, pero que tiene una repercusión práctica y una repercusión también coyuntural, y ayuda a entender mejor, ¿no?, la manipulación del concepto de democracia que hacen los medios del poder. Entender esa manipulación ayuda también a entender muchísimas otras cosas que deben de quedar bien explicadas para no ceder a la retórica del sistema. Marta, adelante. Hola, gracias a todos los que nos escuchan y gracias a ustedes por compartir conmigo este espacio, Bote, de Ulises y PG Boy. Bueno, yo creo que la democracia es una utopía. No creo que haya habido democracia nunca, ni antes, ni con los griegos, ni en los grandes imperios, ni ahora. En ninguna parte, no solo en México, en ninguna parte del mundo ha existido. No sé si, al menos en los estados, a partir de la historia occidental, no lo creo, y en la oriental con el imperio chino y todos estos imperios tampoco. Lo que no sé, eso ya a lo mejor podría orientarnos más Ulises, es si en algunas tribus actuales o al principio de la humanidad o en algún momento de los antropólogos sí se han dado cuenta que ha existido, pero no creo que haya existido. Para mí es una utopía, la democracia no existe. Es lo que han tratado de establecer ciertos mecanismos, muchos pensadores, incluso en la práctica políticos, y la gente ha tratado de ver de establecer principios que en teoría son hermosos, todo la división de poderes, los contrapesos, el que vayamos a las urnas, todos estos tipos. Se ha intentado, pero no creo que no se haya logrado. Habrá que hacer ser un experto o analizar bien toda la historia de la humanidad, de los antropólogos, no sé, para saber si en algún momento se ha podido o se ha acercado más. Incluso yo no sé si ahora con el tamaño de los estados, los países, sea posible que haya con tanta gente, con tanta población, sea posible armonizar los intereses, permitir que las personas realmente incidan en las decisiones políticas que les afectan, porque en realidad ahora es imposible. ¿Cómo puede tener sentido hablar de democracia? Como digo, no solo en México, sino en todo el mundo, cuando acaba de salir un informe, ya lo sabíamos, no lo vemos siempre, pero acaba de salir un informe a la par de este foro de ricos en Davos, donde de los que dominan el mundo, que acaba de tener lugar. ¿Cómo es posible? Al mismo tiempo sale esta organización Oxfam a señalar que 85 personas del mundo tienen el equivalente, tienen fortunas equivalentes a lo que tiene la mitad de la población. Con el consecuente poder político que da en esta sociedad capitalista, que se otorga el dinero, ¿cómo es posible que podamos creer que vamos a incidir en lo que se decide si ellos son los que tienen todo el dinero a costa de los otros? Pues es una cuestión de física, o de una cuestión material. Si una cobija jala de un lado, pues obviamente se destapa del otro, y si todos 85 personas la tienen todos los demás quedamos desnudos, descobijados, desprotegidos, con todas las necesidades del mundo, unos más, otros menos, pero al final solamente 85 personas tienen la mitad tienen la fortuna equivalente a lo que tiene la mitad de la población del mundo. Entonces cada decisión política pues es dictada por la necesidad de proteger y aumentar la riqueza de esta porción
ínfima, ridícula de la población mundial a costa de los demás. Entonces, ¿en dónde queda eso de que que la democracia es el gobierno del pueblo, el gobierno de todos, para todos, ¿cómo era? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo? Pues eso es una fantasía, o más bien es un engaño terrible que, como señala Ulises, nos han querido hacer creer para mantenernos tranquilos, apaciguados, y decirnos, bueno, sí, todas las decisiones políticas que tomamos es para proteger la riqueza de ellos, pero ustedes cálmense, tranquilos, algún día a lo mejor uno de ustedes, poco a poco, si le echan ganas, porque pues muchos son pobres porque quieren, pero si le echan ganas, quizá entren y ya no sean 85 los que tengan todo este dinero, sean 86. Y pues bueno, esa es mi primera aproximación. Fíjense que yo, por ejemplo, partiendo de lo que ahorita nos han comentado, yo veo que la democracia, esto es una idea que también complemento porque la tengo desde hace tiempo, la democracia es simplemente un concepto retórico, ¿sí?, que es usado precisamente para inyectar la idea de que bajo una causa justa se están tomando acciones, se está llevando un sistema político, un sistema económico en un país, etcétera. O sea, bajo la idea de una causa justa. Es como, por ejemplo, los Estados Unidos. Los Estados Unidos utilizan de imagen al mundo, por ejemplo, su estatua de la libertad. Sí, la libertad. Pero en realidad se trata de la libertad de los consorcios, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de esa libertad que mantiene sin límite las ganancias de unos cuantos ambiciosos vulgares sin llenadero, y sosteniendo esas ganancias precisamente bajo la enorme pobreza que se genera de la mayoría de la población del mundo. Por eso yo digo que es una simple y sencilla retórica precisamente que usan los políticos, que usan los gobernantes, para decir, ¿sabes qué? Mira, pero no importa si las cosas si no se tiene la democracia perfecta, lo que importa es el objetivo de que haya la democracia. No, espérenme, momento, si estamos partiendo de la base que forma la palabra democracia, que es el poder del pueblo, lo que de barato debe de haber en cualquier sistema democrático, o sea, en cualquier sistema de gobierno donde es el pueblo el que tiene el poder, lo primero que debe haber es justicia social. De ahí en fuera, todo lo que hagan, desde mi punto de vista, pueden hacer todas las elecciones, llamar a todos los procesos electorales que quieran, pero a final de cuentas, simple y sencillamente no se puede hablar de democracia desde mi punto de vista. Tampoco se puede hablar de democracia cuando, por ejemplo, nos dan a escoger de lo que los propios políticos ya escogieron a la hora de la elección. Así de simple. A la hora de los balazos, por ejemplo, no es la gente la que decide al candidato. No. Resulta ser que al candidato ya se le decide por encuestas, por unos cuantos. O se dice, porque ya no lo sabemos a estas alturas, ¿no? Pero ese sistema de elegir a candidatos por encuestas se presta, aclaro, no digo que sea, no señalo qué casos, porque ese no es el objetivo para nada, se trata de hacer un análisis ciudadano de esto, ¿sí?, sin ánimo de meterse con ningún partido, pero simplemente el sistema de elección de candidato por encuestas se presta para que a la mera hora de los balazos se haga creer, se haga pensar que la militancia de un partido eligió al candidato cuando en realidad lo eligieron los dirigentes. Lo eligieron los que ya son los que controlan, ¿sí?, al partido, ¿sí?, sea el partido que se trate, ¿sí? O sea, aquí podemos irnos a la idea tan vaga, ¿no?, tan vaga y tan falsa, por ejemplo, de lo que ocurrió en la Ciudad de México. ¿Cómo es posible que primero se decía que no se iba a subir el metro y después se realiza un sondeo a 7,000 personas, más o menos, de un total de 5 millones de usuarios, y porque la mayoría de esas 7,000, según ellos,
según encuestas, la mayoría de 7,000, de un rango total de 5 millones de usuarios, se pregunta 7, y porque la mayoría de esos 7, según ellos, dice que están de acuerdo en que se suba la tarifa, terminan diciendo que lo decidieron los usuarios. O sea, eso es simple y sencillamente el uso de la idea de que los ciudadanos están eligiendo para terminar imponiendo lo que simple y sencillamente unos cuantos es lo que quieren. Así de sencillo. Unos cuantos es lo que quieren y eso se le termina imponiendo a todos y se acabó. ¿A eso le llaman democracia? Se le puede llamar democracia cuando simple y sencillamente lo que le resta al ciudadano es votar por tal o cual candidato que simple y sencillamente fue elegido por unos cuantos en su partido. ¿A eso se le puede llamar democracia? Y esto lo digo porque la idea tan vaga, tan retórica de que el hecho de que la gente asista a votar ya está viviendo en democracia, simple y sencillamente es atroz que el pueblo lo crea. O sea, eso es innegable. Ahora, si a eso le sumamos los resultados de la supuesta democracia que aplican, y simple y sencillamente lo que vemos, no solamente en México, sino en la mayoría del mundo, lo que vemos es simple y sencillamente las consecuencias de que no haya un verdadero poder del pueblo en la mayoría del mundo. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues simple y sencillamente un sistema político y de gobierno en la mayoría de países del mundo que se encarga de todo, menos de que haya justicia social. De que a ver de qué se trata, pero que siga lo mismo. Mencionó Marta el foro de Davos. Claro, sí. En el foro de Davos a mí me da la impresión, y esto en aras de abonar esa idea, de que se decide el bienestar. ¿Por qué? Porque se trata de gobiernos que son democráticos. Los líderes que están allí fueron elegidos democráticamente. Ante las cámaras, no, pues sabes que se trata de resolver los problemas económicos del mundo. Caray, pero foros van y foros vienen y el mismo neoliberalismo sigue. El neoliberalismo es el problema. No es otra cosa más que esa. El sistema político neoliberal, económico neoliberal, que nos siguen imponiendo. ¿Sí? Que nos siguen imponiendo. Cualquier competencia en la que no haya igualdad, simple y sencillamente genera una inequidad en la cual pues los que están abajo pierden. El más débil pierde. El que cuente con menos favorecimiento de las clases arriba pierde. Así de simple. Eso no puede ser democracia. No puede ser democracia que unos cuantos, en realidad, desde mi punto de vista, en realidad solamente se pongan a ver cómo se le hace para que, a pesar de que 85 ricos concentren lo que la mitad de la población no tiene en riqueza, eso siga. El sistema económico que permite eso continúe. Así como en México. En México no, pues todos tienen las ideas muy padres. Y a la hora de poner los spots televisivos dicen, ¿verdad? En los spots televisivos que la democracia crece. ¿Cuál democracia? La democracia en la que dicen que un Senado trabaja por ti, pero en realidad termina imponiendo solamente lo que quieren los potentados arriba. Es hablar de democracia cuando vemos una reforma hacendaria en la cual ahorita, sin pagar impuestos, nada más para cubrir los requisitos de los contribuyentes de abajo, ¿sí? Los que van a iniciar en el régimen de incorporación, nada más de cubrir los requisitos, ya tengan que hacerle el caldo gordo, haciéndose clientes de bancos y teniendo que contratar internet para sus negocios. ¿Eso es democracia? ¿Eso es democracia de que se le pinte a la gente que no van a pagar más impuestos más que los que ganen 60,000 pesos y en la realidad se le haya encarecido todo a los de abajo? Se termina de una u otra manera duplicando, incluso en el primer año que no se pagan impuestos,
se termina duplicando nada más por los requisitos que deben tener los pequeños comercios, se termina duplicando las cuotas fijas que pagaban de repecos. ¿Eso es democracia? No, 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 no. Desde mi punto de vista, debemos los ciudadanos de precisamente hacer labor para que haya democracia, ¿sí? Para que ese concepto de democracia, la clase política lo empiece a llevar a cabo como se debe. El auténtico concepto de democracia, el poder del pueblo. ¿Cómo? Pues muy sencillo, señores. Desde hace años ha quedado claro por el propio voto de los ciudadanos que hoy en día importa más para ganar votos cómo se ve un político en la tele que la realidad de los bolsillos de las familias mexicanas. Ese es el punto que luego sé que a mucha gente no le gusta escuchar. Sé que en las redes sociales y que incluso medios alternativos prefieren, desde mi punto de vista, tomar el caminito único de que la culpa de todo la tienen los políticos y los malos gobernantes, haciendo de lado la culpa que también tenemos como sociedad. Y repito, no puede plantearse para nada, no puede llegarse a una democracia mientras millones de mexicanos prefieran votar por lo que se ve bonito en la tele antes que hacer caso a la realidad de sus propios bolsillos. El día en que de veras la gente se organice, porque la democracia está en la gente, no está en los políticos, ¿sí? No está en los legisladores que dicen que hoy es que una reforma política. ¿Cuál reforma política, caray? ¿Cómo es posible que se aprueban reelección y no aprueban revocación de mandato? Eso no es democracia. La democracia la tiene que construir el ciudadano, comenzando por la idea de que para hacer valer la democracia y hacer valer la voluntad popular se necesita la contundencia de votos en contra a quienes no cumplen. Mientras eso no suceda, seguirá la retórica de la democracia en este país y en el mundo entero, como sigue siendo bandera únicamente para justificar lo que a la larga se traduce en que todos los de abajo nos freguemos más, mientras los de arriba se siguen sirviendo con la cuchara grande de lo que nos pertenece a todos. Bueno, ahora sí que el que guste para entrarle a esto, adelante. A ver, yo quisiera comentar ahorita algo que tú comentaste, Bote, y creo que es el punto esencial para que nos reunimos a esto, ¿no? Como punto principal, realmente yo oía a Ulises, a Marta, a ti, Bote, y creo que los tres concordamos de que lo que tenemos no es democracia pura, ni es como decía Marta, es algo utópico, ¿no? O que se siga al pie de la letra, ¿no? Prácticamente creo que coincidimos en eso, ¿no? No existe democracia tal como debería de seguirse al pie de la letra. Vemos que, como bien comentabas tú, Marta y Ulises, tenemos todo menos democracia, si no es un sistema que se disfraza de democracia, como bien comentabas ahorita, Bote, y también nos comentaba Marta y Ulises, de que se disfraza esto, ¿no? Yo, como dije al principio, hay países que todavía tienen monarquía y se dicen de democracia, ¿no? Como en el caso de España, ¿no? Y también se le cataloga democracia también ahí en Inglaterra, ¿no? Con ese tipo de sistema de justicia y de gobierno que tienen actualmente, ¿no? Pero todavía siguen al favor de la monarquía, ¿no? Y esos ya son países antiguos, ¿no? Por decirlo de ahí de una forma, ¿no? Aquí en México y más países de Centro y Sudamérica, y creo que los africanos y todavía asiáticos, como que hay países que han tomado otra decisión, de otro rumbo, a lo mejor del sentido del dinero, como es el capitalismo. Han tomado otro sentido del comunismo, y el mismo capitalismo los ha descrito como el eje del mal, que son países carentes de democracia, y eso lo tenemos mucho de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se ha encargado mucho de viciar el término de democracia, ¿no? Y que la democracia nada más es la que tienen ahí en su país, y siendo que ya no es democracia, ya es un estado de retroceso a la democracia. Y creo que también es lo que nos afecta aquí en México, ¿no? Fue lo que comentabas tú. Sabemos mucho de los sistemas de manipulación de masa, de la estadística para el control y la medida de las masas, tienen muchos de Estados Unidos, ¿no?
Y yo creo que por eso no tenemos el sistema de democracia tal como se planteaba en teoría, como decía Marta, ¿no? O sea, han venido implementando sistemas complementados con estudios, con poder mediático, y han estado manipulando mucho y han sacado de contexto la democracia, ¿no? Como comentabas tú, Bote, ¿no? O sea, nada más ir a votar es y escoger a lo que nos da la clase política ya es democracia, cuando mismo los partidos políticos no tienen un orden de selección democrático de sus candidatos, cuando implementan las tribus o las sectas que están adentro de los partidos, eso no es democracia, ¿no? Eso ya es algo de un sistema de simulación de democracia, ¿no? Y eso es lo que nos estamos planteando nosotros ahorita como inicio de esto, ¿no? O sea, y espero que la gente lo analice, porque realmente esto que estamos haciendo, esta labor que estamos haciendo, ojalá, no es nada más que se quede con nosotros, ojalá la gente lo analice y lo vea también desde su punto de vista y que nos deje sus comentarios, ¿no? Porque realmente vemos que no es democracia en lo que vivimos, como bien dices tú. O sea, estamos en un sentido de que todo lo manipula el sistema el capitalismo y sus subordinados que están ahí, los partidos políticos, los gobernantes, y todo eso está muy alineado al sistema de democracia que pinta Estados Unidos, ¿no? Por eso tenemos tanto entreguismo en nuestra nación, ¿no? O sea, si hubiera democracia, yo creo que no se hubieran pasado las reformas que se pasaron, ¿no? Se hubiera metido una consulta, por lo menos en algunas, y en otras no se hubieran hecho. Realmente es lamentable ver que la clase política mexicana diga que son las reformas que más urgen, y cuando la más que urgía, y creo que ahorita lo están aceptando el sistema actual del PRI y lambiscones, es la de una reforma de seguridad y de legalidad para el país, porque vemos que la violencia está muy desbocada, siendo que se tienen 6 años y 1 año de gobierno priista y 6 de panista, de combatir al narcotráfico y a la violencia del narcotráfico, y vemos que no tienen resultados, los resultados son muy pobres, y esa reforma que debía de complementarse para tener un mejor desarrollo de la seguridad y la legalidad en México no se hace. Se prefirió meter una reforma entreguista energética, una reforma saqueadora fiscal y una reforma que aturde a la mayoría de la gente, que es la educativa, ¿no? Limitando su formación educativa. Y vemos que todos lo meten, como tú bien comentabas, Pote y Marta y Ulises, de que esto de que nos hacen es un sistema que todo lo disfrazan con democracia, ¿no? O sea, no es realmente democracia, no podemos decir que es realmente democracia. Es un sistema más o menos de que dejan escoger al menos peor, en este caso de selección de candidatos, ¿no? Y cosas así que nos van llevando a un rezago y un retroceso cultural y del desarrollo de las sociedades, ¿eh? Yo, como lo comentaba en Yo Libremente anterior, o sea, prácticamente nos están llevando a un retroceso evolutivo de la evolución de la sociedad, ¿eh? O sea, prácticamente estamos sumidos ya en una discordia entre naciones, entre gente en clases sociales. Eso es lo que quería abundarles más. Bueno, pues sí, básicamente yo quería abonar a todo esto que se está diciendo desde un punto de vista también de reconocimiento y de explicación de lo que es esto que llamamos democracia, según, como ya bien han apuntado ustedes, ¿no? Esta idea de democracia que se nos ha venido inoculando a través de ciertos mecanismos mediáticos y de otro tipo, ¿no? A lo que de por sí tendríamos que ver a qué responde, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría política, este sistema democrático en el que vivimos, entre comillas democrático, ¿cuál es? Y básicamente el sistema democrático en el que vivimos, o la democracia, esta democracia que es la que oculta un totalitarismo y un aspecto fascista de imposición
tras un aparente sistema racionalizado, como diría Marta, de división de poderes, de congresos y parlamentos, de representaciones populares en los congresos, en fin, ¿cómo se llama todo esto? Y bueno, este modelo de democracia que nosotros estamos viviendo, le podemos llamar modelo porque hay, según teóricos, algunos teóricos, hay distintos modelos, ¿no? Este modelo que nosotros tenemos aquí, con todo y el IFE y esas cosas que ya iremos analizando, es la democracia liberal. También le podemos llamar democracia procedimental o democracia formal. ¿Por qué es la democracia liberal, en primer lugar? Es el modelo liberal porque este modelo democrático fue generado en base a un modelo de sociedad del capitalismo creciente, con todo lo que significa esta palabra, es decir, este modelo jerárquico de competencia, de economía de mercado, el capitalismo se distingue básicamente por tres elementos, ¿no? Se distingue por lo que es el mercado como tal, o sea, tiene que haber mercado, tiene que haber trabajo asalariado, y lo que se llama la propiedad privada de los medios de producción, es decir, que pues hay muy pocos que tienen prácticamente el control sobre los medios de producción, que son la infraestructura con la cual se producen las cosas de manera industrial y de otras, ¿no? Es decir, estos medios de producción son aquellos medios materiales, aquella infraestructura material que sirve para producir precisamente los objetos de consumo y para producir todo aquello que una sociedad necesita en su desarrollo. Entonces, para que haya capitalismo tiene que haber esas tres vertientes, y esas tres cosas producen lo que se llama la explotación, cosa que ya hemos estado viendo de diversos ángulos aquí en Yo Libremente Opino. Hay una sociedad de explotación y hay una sociedad en donde también su rasgo característico es el consumo. Y para que esta explotación, es decir, para que este medio de explotación y consumo continúe, se necesita pues un discurso filosófico, un discurso articulado, un discurso intelectualizado que sostenga, que tenga intelectuales y analistas y pensadores, entre comillas, que reproduzcan y enriquezcan este discurso filosófico, este discurso teórico, que es el que sostiene, justifica y presenta al modelo de mercado capitalista, a este sistema capitalista, como la única alternativa posible para que el ser humano pueda alcanzar la prosperidad y el beneficio económico para todos. Esto no ha sucedido desde hace 500 años. El capitalismo surge y no ha cumplido estas expectativas porque en realidad no las quiere, pero sí tiene que tener, para que sea aceptado, tiene que formular estos discursos de los que hablo, estos discursos teóricos. Y bueno, el mayor discurso que le ha servido al capitalismo es el liberalismo. El liberalismo como tal, pues es una filosofía política, es muy amplia, muy amplia, no tiene muchísima historia, pero básicamente se basa pues en la competencia individual, es decir, el liberalismo se basa en la libertad, como su nombre lo dice, pero ¿qué concepto de libertad tiene el liberalismo? La libertad de consumir y la libertad de acumular tesoro, es decir, de acumular cosas, poder material, de acumular medios de producción, el poder de acumulación de la riqueza. Es prácticamente el liberalismo como tal. Claro, se basa pues en un discurso supuestamente incluyente, en donde hay una diversidad, la pluralidad y sobre todo la libertad del individuo, que tiene su sujeto de derechos supuestamente, y el individuo tiene que tener la libertad de consumir, la libertad de trabajar, la libertad de acumular capital y de acumular riqueza. Y eso es básicamente lo que un sistema para el capitalismo de gobierno debe de proteger. Y aquí es donde nace esta idea de democracia. Claro, la democracia, como ya apuntó el bote, pues nace en la antigua Grecia, y como nos recuerda también, pues la democracia, ya lo diré el filósofo Aristóteles, en Grecia era una democracia que solamente, sí era el poder del pueblo, pero el concepto de pueblo que tenían era muy restringido, es decir, los esclavos, como dice el bote, no podían votar. Y se va desarrollando la democracia, ¿no? El concepto sigue
palpitando, ¿no?, durante la monarquía y la aristocracia, como apuntaría P.G. Boy, es decir, estos modelos medievales todavía en el Renacimiento y todavía en parte del siglo XVIII, pues permanecen estos modelos de monarquías y aristocracias, ¿no?, que supuestamente caen con la Revolución Norteamericana y con la Revolución Francesa. La primera democracia liberal, liberal, ¿sí?, fue la de Estados Unidos, se genera con el nacimiento de los Estados Unidos. ¿En qué consiste esta democracia liberal que también nace en la Revolución Francesa? ¿Por qué democracia liberal? Porque se basa en el liberalismo, y el liberalismo es la ideología filosófica que sostiene al capitalismo como tal, es decir, lo justifica, lo fundamenta desde el pensamiento, lo intelectualiza. Y también este modelo liberal tiene su propio modelo de democracia. Y este modelo de democracia, para empezar a entenderlo, de democracia liberal, tiene tres fases, ¿no? O cuatro, sí, principalmente tres fases. La primera fase pues, se desarrolla más o menos a principios del siglo XIX y nace en Inglaterra y se llama la democracia como protección. Este tipo de democracia lo planteaban dos sujetos que se llaman Jeremy Bentham y James Mill, y esta democracia como protección incipientemente se basaba precisamente en una filosofía utilitarista. Quiero decir que con democracia de protección estos sujetos decían que el hombre es el lobo del hombre, heredaban mucho esta frase de Hobbes, que el hombre era un ser egoísta por naturaleza, basado en su propia felicidad, en sus propios intereses, y que buscaba más el placer y buscaba el placer y evitaba el dolor. Y este animal egoísta que era el hombre, pues obviamente pues de sus intereses iba a entrar en constante conflicto y se iba a matar con los otros que pretendían lo mismo. Entonces, para que este ser humano pudiera alcanzar la felicidad, para que los individuos en este estado pudieran alcanzar la felicidad y pudieran de alguna manera desarrollar este derecho que tenían a expandirse, se crea la democracia como un sistema en donde el Estado únicamente sirve para proteger esta competencia y hacer que el ser humano no se autoaniquile en esta competencia por imponer sus propios intereses y su propio interés en el enriquecimiento y en la propiedad. Entonces, la democracia aquí nada más se utiliza para proteger un Estado, ¿no?, que lo único que tiene que hacer es garantizar que estos sujetos tengan la libertad y puedan negociar entre ellos, ¿no? Posteriormente vendría otro filósofo que se llama John Stuart Mill a mediados del siglo XIX, ya casi rodando con los finales del siglo XIX, y él propondrá, pues era hijo de uno de ellos, era hijo de James Mill, y él dice, bueno, sí, pero este modelo de democracia es muy inhumano. Yo no creo que el ser humano sea nada más un animal egoísta, creo que es un sujeto creativo y un sujeto moral, y un sujeto que más allá de buscar su beneficio de manera ciega, lo que quiere buscar son las condiciones para desarrollarse. Esta visión era ciertamente un poco más humana, aunque John Stuart Mill, aparte de ciertos comentarios racistas que tiene por ahí, habló mucho sobre la libertad, pero lo que hace es que humaniza un poco más el modelo anterior, pero sigue de alguna manera pensando en el capitalismo y en la libertad de consumo y en la libertad de acumulación de capital como el mayor y único fin y fundamento de lo que es una democracia como tal. Y el modelo en el que vivimos ahorita ya es un perfeccionamiento de los anteriores, que ya se da pues prácticamente, no se propone en el siglo XX, o se empieza a desarrollar, que es un modelo que podríamos llamarle, fíjense bien, un filósofo que se llama McPherson le llama modelo elitista, pluralista y de equilibrio. Fíjense, o sea, modelo elitista. El modelo número 3 dice es la democracia como mercado, ¿no? Y dice, es elitista, ¿por qué? Porque solamente hay una serie de sujetos que se eligen entre ellos, élites políticas que se articulan en partidos, que se eligen entre ellos, ¿no? Por eso es elitista. Es pluralista porque supone otra vez en la retórica que hay una serie de individuos distintos que tienen que ser respetados en su voto, ¿no? Sí. Y es de equilibrio, pero no se refiere a un equilibrio social o a un equilibrio de distribución de los recursos, no, el equilibrio es entre oferta y demanda. Es una visión economicista, en donde una serie de partidos tienen una oferta ante una demanda política y es un auténtico mercado. Por eso, otro teórico que se llama Joseph Schumpeter agarraría este modelo de democracia y lo estudiaría y le pone democracia como mercado. Es decir, en donde los partidos políticos tienen su oferta y prácticamente se les compra la idea. Y lo que dice McPherson aquí es, este sistema sigue siendo elitista y aparte de todo, pues es un sistema en el que difícilmente los ciudadanos deciden, porque la democracia, tal como la hacemos de partidos políticos, ¿no?,
La democracia, este tipo de democracia, no es para que la gente tome decisiones políticas, sino para que decida a un grupo de personas, a una élite de personajes que se van a arrogar el derecho, se les concede el derecho, se eligen equipos que van a tomar las decisiones. Es decir, una democracia, tal y como la conocemos, este modelo que es el que se está viviendo en gran parte del mundo, ¿sí? Este modelo de democracia no está hecho para que la gente decida sobre sus cuestiones de interés, sino simplemente decide a las élites que van a tomar esas decisiones, dándoles en bloque una serie de derechos y una serie de ejercicios del poder institucionalizados y legalizados, en el cual la regla básica es: si me elegiste, ya te jodiste. Por ahí. Ya te jodiste, ¿por qué? Porque tú compras en bloque todo mi paquete político, e incluso las cosas que cuando yo te estaba vendiendo en este tianguis mi idea, yo tenía todo el derecho a no decirte cuáles eran mis planes completos y a ocultar la información, porque esto es publicidad, porque esto es un mercado, a ocultar la información que en ese momento pudo haberme afectado para venderte mi idea y para venderte el producto que traigo, que es mi oferta, la oferta de mi paquete político. Y tenía todo el derecho en la propaganda política de esconder aquello que no te quería gustar y ponerte aquello que te resultara atractivo. Pero cuando viene lo demás, ahí sí ya pierdes todo el derecho de reclamar, ¿no? Entonces, este sistema político es perfecto para una cobertura fascista. Es decir, es perfecto porque, como decía P.G. Boy, y aquí voy a ya dejar aquí esta participación para dejar abierto este tema, comentábamos, y por eso retomamos este programa, porque tanto P.G. Boy decía que en realidad la aristocracia y la monarquía no habían desaparecido, sino se habían como transformado, y yo decía que México era una sociedad neovirreinal, porque en efecto lo que vemos es que con el liberalismo lo que pasa es que si la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana truenan lo que es el antiguo orden de poder basado en la monarquía, el absoluto el derecho divino de los reyes y sobre todo en la aristocracia, es decir, la idea de que hay una serie de personas que están en el poder y son dueños del mundo desde el principio y son ontológicamente mejores que los que están abajo y son casi elegidos y se van reproduciendo en Aristos, que es lo mejor de la sociedad, que ya está dado per se. Es evidente que existe una minoría que es mejor que los demás y esa minoría debe mandar. Y supuestamente con el liberalismo que sostiene todo este sistema y que a México llegó precisamente en el siglo XIX a través de el régimen de Juárez, ¿no? Es el que también trajo muchas ideas liberales, ¿no? En contra de las supuestas ideas virreinales que había, bueno, entre el liberalismo en el siglo XIX en México con la reforma de Juárez, y es este liberalismo el que de alguna forma creó esta aparente democracia, este aparente consultar y darle decisión a la gente, cuando en realidad lo único que hace, como dicen Macpherson y Schumpeter, es estar conservando las jerarquías, conservando elitismo, que elitismo pues es prácticamente lo mismo que aristocracia, con las debidas reservas, pero a través se le llama elitista este modelo porque prácticamente sí, se trata de perpetuar niveles, élites, ejercicios del poder elitistas, concentraciones desiguales del poder económico y político en ciertos grupos que solamente se van rotando y se van cambiando, y esto pues parece ser que hace que los antiguos modelos jerárquicos opresivos, los antiguos modos de explotación se sigan perpetuando, pero ahora con una máscara de civilización y sobre todo de modernidad. No se puede entender el concepto de democracia liberal sin el concepto de modernidad. La democracia liberal es una idea moderna. La democracia es una idea antigua, pero la democracia liberal, que es este modelo número 3 que vivimos, es una idea moderna. Claro, ¿sí? A veces este modelo puede tener resultados, ¿no?, aleatorios, en donde permita la llegada de ciertos entes al poder que van a cambiar estas reglas del juego, como pudo haber pasado con el proyecto de nación representado por Andrés Manuel López Obrador. Lo feo aquí en México es que este modelo, que de por sí ya es una simulación, de por sí ya es una protección, un cinturón de protección para las jerarquías de dominación, para la estratificación de la sociedad que el capitalismo necesita para sostenerse, es decir, la desigualdad. Ahora aquí en México tenemos que aún sobre esto, este sistema no funciona a la perfección, es decir, ni siquiera se lleva a cabo
con plena honestidad y con plena transparencia. Es decir, aparte de que el sistema ya de por sí es una simulación, aquí se le agregan otros componentes de manipulación y de uso que hacen nuestra situación más grave. Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, como ya nos mencionó Ulises, bueno, y aparte de todo lo que se ha construido, todos estos conceptos que se han construido, las luchas que se han llevado a cabo en los distintos pueblos, en los distintos países, pues ya a estas alturas ya tenemos todo un andamiaje teórico, práctico, que bien podría ayudarnos si lo conociéramos, nos percatáramos de nuestra situación, nos diéramos cuenta de la verdad, que nos permitiera vivir mejor en armonía y teniendo y pudiendo de verdad tener incidencia en las decisiones que nos afectan. Sí, quizá unos son los que se han aprovechado, unos cuantos se han aprovechado de todos estos desarrollos, a lo mejor muchos incluso en su mente los generaron para seguir manteniendo el estado de cosas que permita nada más el privilegio de unos cuantos y a costa de la mayoría, pero pues ni modo, ya están ahí, en papel son muy buenos esos conceptos, hemos visto sabemos las luchas que se han llevado a cabo en la historia, sabemos las que se están llevando a cabo ahora en nuestro país, en todo el mundo, porque ya la gente ya no aguanta, entonces los vamos a aprovechar todo lo que tenemos que aprovechar, tenemos que intentar con cada uno en su esfuerzo, en lo que pueda, tratar de llegar a una organización, a percatarnos de lo que está pasando y hacer uso de todos estos mecanismos que son los que deben permitir que podamos vivir en armonía, vivir en más o menos, o sea, no con esas condiciones tan hostiles que cada vez son más gravosas. Parecemos, como bien señaló Pejeboy, involucionar, porque con tantos adelantos tecnológicos, tantos adelantos que ha llevado a cabo la ciencia, todo este afán del hombre por dominar la naturaleza, pues todo lo que se ha logrado para que vivamos como estamos, para que solamente 85 personas tengan la fortunas que equivalgan a lo de la mitad de la población y que tanta gente esté sufriendo de hambre, de violencia, de desplazamiento, de humillaciones, de ofensas, porque de que unos cuantos le quiten la dignidad a tantos, pues no, ya no es posible, y yo creo que eso se ve, no solo en México, sino en muchísimas partes del mundo, ya la gente cada vez aguanta menos en lugares en los que menos nos pensaríamos, como es Hamburgo, donde hay estados de excepción, tuvieron que declarar un estado de excepción para evitar, por unas protestas que se hicieron que querían impedir que se cerrara un centro social, y de todos modos lo cerraron, y la gente salió a protestar, no le importó, y el alcalde de ahí declaró el estado de excepción, y fotos que a veces vemos que creemos que es aquí en México o en Latinoamérica o en otras partes, en Hamburgo son impensables, de toda la policía, la fuerza represiva que va en contra de personas que solo lo que querían era mantener un centro social que le hacía bien a gente que no tenía los privilegios de otros que están en Hamburgo, en Alemania, en uno de los países que más beneficiados se ha visto por esta dominación del sistema que tenemos. Entonces, pues yo creo que es eso, tratar de nosotros, por ejemplo, en este esfuerzo que hacemos en este programa, de tratar de compartir, de tratar de aportar un granito de arena para que la gente, los que escuchan, y ellos también, en sus cosas, no es aquí ningún sermón, ni dar lecciones, ni pastorear, ni nada, sino al contrario, compartir entre todos el conocimiento de que a lo largo de la humanidad, no es ni mío, ni de Ulises, ni de Bote, ni de la gente que nos escucha, ni de Pejeboy, nada más, no es nada de eso, ni estamos erigidos en una superioridad intelectual de ningún tipo, ni de superioridad de ninguna clase, al contrario, es simplemente compartir todo lo que, como señaló, ha costado tanto esfuerzo de tanto esfuerzo, tanta sangre, tanto sudor, tantas lágrimas de tantas personas, y pues bueno, aprovechar esos como se llama, esos conceptos teóricos, las experiencias de esas luchas anteriores, las de ahora, y ver qué se puede hacer para quitar ese disfraz, ese velo, esa trampa en la que nos tienen, y poder ir construyendo algo que nos permita de veras decir que hay al menos un atisbo, un pequeño indicio de que hay cierta democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, donde incidamos en las decisiones que nos afectan.
ese punto también es interesante, pero fíjense bien, lo que planteó Ulises llama también la atención en un concepto interesante. La democracia se vuelve como los conceptos usados por los gobiernos neoliberales, por ejemplo, para minimizar el impacto negativo del mismo neoliberalismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense lo que usó Ulises, comentó, democracia neoliberal, democracia representativa. Esto me hizo recordar invariablemente de cómo en México, por ejemplo, el gobierno neoliberal, la pobreza en la que están metidas 60 millones de personas, pues simple y sencillamente es una pobreza en la que está más de la mitad de la población y que no se pone en la justa dimensión, ya que la pobreza la decidieron también conceptualizar. Pobreza de, por ejemplo, de vivienda, pobreza de alimentación, pobreza de X cosas. Y entonces aquí nos enfrentamos, salvo lo que nos pueda decir Ulises o cualquiera aquí de ustedes que estamos precisamente analizando y debatiendo, aquí nos enfrentamos entonces al acomodo, digamos, de facto, que cada quien, a conveniencia le da a la democracia, así como se lo dan a la pobreza. Y entonces aquí esto nos lleva a pensar en la situación de que como la democracia es un concepto que también es muy maleable, y lo digo así, o sea, cada quien pinta de democracia lo que quiere, ¿sí? Cada quien pinta como democrático lo que se hace, en el caso de los gobiernos. Los pueblos se creen que hacen democracia porque les dicen los que los gobiernan que la democracia crece, y total que se vuelve meramente, pues se vuelve meramente pues un concepto que cada quien puede manipular a su antojo y a su conveniencia, porque no hay una definición exacta. Aquí lo mismo sucede, por ejemplo, con la pobreza. Bueno, para mí ser pobre pues es carecer precisamente de algo que se necesita. Pues es una persona pobre la que no tiene lo que necesita. Tan fácil como eso, tan fácil como es el concepto. Pero si yo ya agarro y separo y digo, bueno, mira, todo lo que necesita la gente es vivienda, salud, comida, alimentación, educación, etcétera. Entonces vamos a agarrar la pobreza y la vamos a poner en cada concepto, y el concepto que de veras surge es el que agarramos para atender, y entonces nada más atendemos a la minoría de pobres, pero lo pintamos en grande como la gran labor. Tampoco eso es democracia, eso es simple y sencillamente un atole con el dedo brutal para querer darle la idea a la gente de que están combatiendo la pobreza gracias a la democracia que hay en un país como México, en el que pues hay todo menos democracia. O sea, eso es lo que a mí me parece interesante, el juego que también se le hace a las cosas, ¿sí? El juego al que se prestan, como decía yo hace rato en mi intervención pasada. O sea, por ejemplo, los Estados Unidos usan y han usado siempre y han manipulado siempre al mundo entero con la idea de la libertad y la justicia. ¿Dónde está la libertad y la justicia en series televisivas? ¿Dónde está la libertad y justicia en películas muy famosas de cine? Caricaturas, fíjense, desde los niños, desde chiquitos. ¿Dónde está la libertad y la justicia? Está en los Estados Unidos. De ahí en fuera cualquier otro es el malo. Cualquiera. El que sea es malo. Y es el gringo el bueno. Desde allí comienza una manipulación que termina creando una percepción falsa en la mente de la humanidad entera de que, ¿sabes qué? Pues sí, pero mira, pues fíjate que hubo una masacre. Hicieron una masacre los gringos.
Pues sí, pero fue por defender, fue para imponer que haya democracia donde estaba el tirano de Saddam Hussein, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ya desde ahí empieza la manipulación. La manipulación, por ejemplo, comienza desde que se plantea que una vez que pasó la revolución, ha habido gobiernos democráticos en el país. Fíjense, o sea, gobiernos democráticos en el país. Para mí, si de veras hubiera democracia en este país, no solamente, ya desde cuándo, más bien dicho, ya desde cuándo, y esto gracias a ignorancia, fanatismo y a lo que sea, ya desde cuándo se hubiera tenido un presidente que usara sotana, de entrada, como dijeran en la ley de Herodes, y es cierto, ¿sí? Si de veras hubiera democracia en este país, de barato, o sea, de entrada, ya creo yo que desde hace varias décadas, no estaría al frente del gobierno el PRI, concretamente, después de lo ocurrido en 1968, ¿sí? Pero simple y sencillamente lo que aquí hay es todo un conjunto de un concepto mediático que hace pensar que hay democracia. No puede haber democracia, desde mi punto de vista, cuando el derecho a la información, simple y sencillamente, es prácticamente letra muerta. ¿Sí? Lo digo con todo respeto. Aquí nada más se informa, por ejemplo, en los medios que más audiencia tienen, se informa únicamente, prácticamente, lo que el sistema quiere y punto. Y ya como notita de trámite, o se llega a cuestionar alguna cuestión al régimen oficial, pero como algo de trámite sin darle la debida relevancia. O sea, este tipo de situaciones nos dejan en claro que la democracia simplemente pues termina siendo una retórica que justifica pues lo que está viviendo, lo que está viviendo es en nombre de, y que gracias a que hay democracia pues tú estarás muy mal, pero va a haber un futuro, ¿no? Bueno para los que vengan, ¿no? Para los hijos, para los jóvenes, para los niños. Así que ¿qué te cuesta aguantarte ahorita? ¿No? Pues sí, aguántate tú, mientras los potentados arriba se siguen sirviendo con todo, ¿no? ¿Sí? Yo creo que el asunto democrático, les digo, engloba demasiado, y que yo creo que lo que se construye, y es mucho lo que se construye en un país como México y otros, es mucho lo que se construye para dar una percepción falsa, simple y sencillamente, de una democracia inexistente, porque eso es lo que hay. Es una democracia inexistente en el que las cosas se deciden de facto y vámonos. Yo no conozco mucho del ámbito histórico, como bien nos planteó Ulises, ¿sí? Pero yo creo que a la propia percepción ciudadana, sin ánimo de irle a ningún partido, ni político, ni nada, a la pura percepción ciudadana, simple y sencillamente podemos decir todo menos que hay democracia. El poder del pueblo, el auténtico poder del pueblo, no está en contra de no está en contra del pueblo. El poder del pueblo no puede estar en contra del pueblo. Y los resultados de lo que aquí nos imponen como democracia, lo que deja en claro es que se ha gobernado en contra del pueblo. Se ha gobernado en contra del pueblo y para favorecer a unos cuantos. ¿Sí? Volviendo nada más al último concepto de lo de la reforma hacendaria, a final de cuentas, mucho se anunció que solamente iban a pagar más los que más ganan. Vemos cómo se encareció la vida de todos, ¿sí? Cómo de una u otra manera, con esa reforma hacendaria van a sacarle impuestos a todos, menos a quienes de veras deben los miles de millones, como fue el caso de Televisa, a la que le condonaron 3,000 millones. ¿Eso es democracia? Eso es atole con el dedo.
Vámonos a conclusiones, lo que quieran comentar, y el que quiera decir quién dijo yo, vamos. A ver, yo quisiera comentar, ahorita que estabas comentando esto, creo que comentaba Marta, Ulises, tú, Bote, de la forma de que se lleva este sistema, y más o menos también de el sistema que nos ha adecuado ahorita, tal cual como democracia, como bien señalaba históricamente Ulises, que es prácticamente, vamos, al régimen de democracia de la que se maneja en Estados Unidos. Todo aquel país que no esté sigue esa imagen de Estados Unidos de democracia, ya no se le dice democracia, se le dice otro tipo de medida, ¿no? Como bien decías, ¿no? Las excusas peregrinas que luego da Estados Unidos para justificar las matanzas, las invasiones, ¿no? El autoritarismo, ¿no? Y todo eso que hace, ¿no? También nos está afectando a México y también a varios países, ¿no? O sea, y todo esto lo usan ellos, y vuelvo a recalcar, el sistema que tienen, la metodología es muy muy precisa, es una máquina muy afinada, muy bien llevada a cabo. Usan varios términos, como bien decía Ulises en su reseña histórica, y ahorita ya de democracia ya no la pintan tanto, sino es para preservar el neoliberalismo que nos marcaba también Ulises al final de su resumen, y todo. O sea, ahorita ya no se habla de democracia, sino se habla de neoliberalismo, de las libertades, que hay que darle las libertades a los mercados porque ellos mismos se van a regular. Sí, la misma libertad al poder mediático. Y ahí es el punto que quisiera más ahondar ahorita ya para término final, de conceptos que sacan ellos. Pero yo creo que también el pueblo debemos de ser, si tenemos una voluntad de enfrentar a esto, o por lo menos analizarlo, creo que también podemos sacar nuestros términos. Muchos hablan del poder mediático. ¿Y cuál es el poder absoluto en los poderes mediáticos? Pues la televisión. Y ellos saben de eso, más antes que yo que lo dijera aquí o alguien que lo pensara. Ellos ya lo tienen desde varias décadas analizado, ¿no? Ahí, como dije, ahí tienen estudios de estadística y de sondeos de opinión sobre las masas. Ellos son muy cultos en ese sistema que tienen, ¿no?, para perpetuar lo que quieren ellos. Ese pequeño grupo de élites que podríamos ver como sectario o hermandades o de grupo de gente de negocios, como lo quieran de clasificar, ¿no?, en esos términos que digo. Pero ellos usan el poder reinante de la televisión, y también en la televisión se ha hecho como un tipo de sistema, entre comillas, de democracia, y eso es algo muy brutal en nuestros tiempos, ¿no? Veo que en la actualidad una persona, un intelectual, puso una queja ante Gobernación sobre la señora Laura Bozzo para exigir su expulsión, porque está teniendo participación política y favoritismo a cierto candidato o posible candidato para una elección presidencial. Y veo que este señor se enfrentó a ciertos voceros, por no decirle perros, de la telecracia o de la teledictadura, donde se le pusieron muy al brinco, ¿no? ¿Cómo puede, diciendo que esa actitud que toma ellos es retrógrada, del viejo priismo, cuando realmente tenemos el viejo priismo gobernando actualmente? Y lo que se está exigiendo es una libertad, que ya cuando un ciudadano exige algo de manera legal y todo, ya ellos empiezan a descalificarlo por el autoritarismo, la dictadura, el ser unilateral. Y eso es lo que me refiero, el poder de la telecracia, que es el que también están llevando a cada hogar de la gente, porque la gente a lo mejor no escuchará mucho a los políticos, ni a sus vecinos, ni a sus amigos, ni a sus esposos, pero lo que sí escucha más es la televisión, ¿no? Y creo que han enfocado eso para crear entre comillas, una telecracia que también ha perpetuado a este grupo que está manipulando para beneficio propio, ¿no? Y que creo que es también parte de lo final que debemos de analizar. Es lo que quería dejarles como tema final de ahorita. Sí, yo creo que se conecta básicamente con lo que iba a plantear, continuando con la exposición, ¿no?, que se complementa y se compensa con los puntos de vista que han dado, ¿no?
En realidad, lo que nos quieren hacer creer es que el punto de llegada de la democracia y que la democracia como tal, como concepto, como inició Bote incluso de manera etimológica, semántica, el poder del pueblo, solamente encuentra una vía en este tipo de democracia, alrededor de los cuales todos han estado comentando, ¿no? Que este tipo de democracia, entre comillas, que en realidad no lo es, porque este sistema de partidos y de votos no se le puede llamar democracia porque no expande el poder del pueblo y lo potencializa, sino lo limita, lo encasilla y lo controla, ¿no? Entonces, este modelo 3 de democracia, que en realidad no puede llamarse democracia como tal, sirve para justificar todas las tropelías que ha estado diciendo Bote, sirve para justificar algo en lo que Marta, también Bote, Pejeboy han estado haciendo hincapié en la circulación de las élites. Lo importante es mantener una clara estratificación y desigualdad social, en donde esta brecha cada vez sea más larga, con un discurso acerca del cual o que se dirige a que la mayoría de la gente acepte que el capitalismo es una fuente de prosperidad, cuando en realidad no lo es. También esta democracia se basa en el individualismo, es decir, se le llama también por ahí procedimental. ¿Por qué procedimental? Porque reduce la democracia a una serie de procedimientos en tiempos electorales, cuyas fórmulas nada más cumpliéndose ya agotan el tema de decisión, es decir, la decisión de la gente acerca de sus propios intereses y de los temas y variables que les afectan directamente solamente se reducen al procedimiento electoral, por eso se le llama procedimental. Y también se le llama a la democracia liberal, le llaman democracia formal, porque solamente está en las formas. Es decir, este tipo de democracia solamente en esa letra, en esas ecuaciones y en ese conjunto de reglas legales, ¿sí? Y formales, ¿no? O sea, formales desde el punto de vista de que son institucionalizadas y están legalizadas, están hechas formas, entendido por formas, reglas y modos de hacer las cosas, ¿no? Esta democracia formalizada solamente reduce la decisión y la capacidad de decisión a ese procedimiento, y es formal porque solamente se queda ahí. La decisión de las personas no alcanza más que a reflejarse en el voto para hacer que las élites circulen o muchas veces se instalen, como sucede en México, porque esto va cambiando por muchos lugares, ¿no? Entonces, esto es lo que nos quieren hacer ver, que esta es la civilización. Aparte, todas las luchas y revoluciones que ya han habido ya decidieron por nosotros. Ya este sistema que vivimos, ¿sí?, es el sistema por el que ya pelearon y murieron muchos. Cualquier protesta o forma de resistencia de cualquier tipo de inconformidad con este sistema es fascismo. ¿Por qué? Porque este sistema ya es resultado de muchas revoluciones. Este es el conjunto de las libertades ganadas por la humanidad, y tú ya no te puedes rebelar contra ellas porque ya disfrutas precisamente el reino de la libertad, que es el reino de la democracia y el reino de la libertad para hacerte rico si es que puedes, ¿no? Y para consumir lo que se te dé la gana, porque aquí también hay una clara identificación de la democracia con el mercado. La gran realidad es que no es así. Si hay otro proyecto de democracia, que es la democracia participativa, y que es a la que le temen todos los gobiernos élites del mundo. Ese concepto los hace temblar. No se reduce a la democracia directa. También democracia liberal es formal, es procedimental, y como han dicho también, como tercer concepto, representativa, es decir, indirecta. Supuestamente estas élites representan al pueblo, cuando en realidad pues solamente se trata de proteger que las decisiones se sigan tomando de manera vertical desde centros de poder que poco tienen que ver con la ciudadanía y con la población en general, y menos con los más necesitados. La democracia participativa es un modelo, digamos, número 4. Es el que ya está planteado y sí se ha llevado a cabo. Yo estoy de acuerdo con lo de la utopía, pero no fue utopía lo que Allende estaba haciendo en Chile, por ejemplo, ni mecanismos de democracia participativa que se han llevado a cabo, por ejemplo, en Venezuela. Es decir, el sistema que Allende tenía en Chile, esta socialdemocracia, como se le llama por ahí, esta democracia socialista, porque la democracia participativa se aleja del esquema liberal que trate de reducir la democracia a conceptos muy básicos y a procedimientos muy limitantes, ¿no?
Y se trata, la democracia participativa, de que haya un socialismo en la democracia, es decir, una democracia socialista, que el poder del pueblo no se agote en el rollo electoral, sino aquí están incluidas no solamente la democracia directa, porque aquí está lo que es el plebiscito, el referéndum y la consulta, que son mecanismos que hace que no solamente en tiempos electorales se puedan tomar las decisiones. Estos mecanismos son de democracia participativa, pero no se acaba ahí. La democracia participativa exige una organización de base constante que permita que desde los barrios hasta el entorno global, es decir, desde lo micro hasta lo macro, el pueblo como tal vaya ejerciendo su poder soberano, empujando y presionando las decisiones y limitando de alguna manera las decisiones y los abusos que cometen las élites que están en el poder, ¿no? La democracia participativa no excluye el procedimiento electoral, pero no agota la democracia ahí. Solamente el procedimiento electoral es una manera de elección de un conjunto de personas que tienen que estar sujetas a un constante escrutinio y presión de la sociedad desde abajo, una sociedad obviamente consciente y organizada. Y en Chile este sistema se estaba llevando a cabo y por eso Estados Unidos arregló el golpe de Estado. Porque a través de cooperativas y a través de colectividades y a través de reuniones sindicales, a través del derecho a huelga y a través de toda una organización colectiva, se estaban tomando las decisiones desde abajo y eso es muy peligroso para el sistema. Sí, la utopía es cierto, yo no estoy en contra de la utopía como tal, y correspondiendo a la Marta, sí, en efecto hay algunas culturas, ¿no? Algún día hablaremos de ello, en donde hay modelos que se parecen al hilo negro del pensamiento occidental, que es la democracia participativa, ¿no? Es decir, hay culturas, ¿no? Y hay culturas primitivas, entre comillas, más bien culturas no occidentalizadas, ¿no? Africanas, polinesias, melanesias, no, muchas tienen esquemas rígidos, esquemas verticales y autoritarios también, como lo que ha pasado en Occidente, ¿no? Y hay otros que no, hay otros que tienen una circulación de poderes, relaciones horizontales que parecerían prácticas democráticas y que en su propia ecología, en su propio entorno, sí resultarían ejemplares. Últimamente hasta las mismas policías comunitarias, algunos analistas han estado viendo que tienen esquemas de circulación de poder que no concentran en una sola cabeza y que tienden a no ser piramidales sino horizontales. Pero hablando de Occidente, que es en el mundo en el que vivimos, ¿no? Esta democracia participativa sí se ha experimentado ya en sociedades complicadas, digamos, ¿no? Porque no me gusta llamar complejas. Hay muchas tribus llamadas de manera racista primitivas, ¿no? Que son mucho más complejas y mucho más ricas que la cultura en la que nosotros vivimos. Pero digamos, ya en sociedades complicadas como un Estado-nación como en Chile, ya se han hecho esquemas de democracia participativa y el resultado ya lo hemos visto, ¿no? El resultado fue un ataque pleno. Entonces sí se puede. Esta democracia participativa es la democracia ampliada y aquí se incluye no solamente el plebiscito, la consulta ni el referéndum, sino la protesta social, el derecho a la manifestación en todas sus modalidades, ¿no? Marcha, el boicot, que dice el vote, todas esas manifestaciones, presiones, ¿sí? Resistencias y levantamientos son actividades democráticas y eso es lo que los medios quieren hacer ver, que la única democracia civilizada, la única democracia para gente decente es esa en donde hay que aceptar las decisiones de una serie de ladrones que exigieron y que se eligen a ellos mismos y que solamente reciben estos votos de entre muy limitadas oportunidades y que ya tienen todo el derecho fascista, todo el derecho totalitario y autoritario de tomar decisiones e imponerlas, aparte con la fuerza de la ley y el monopolio de la violencia legítima, no de la violencia como tal, como fenómeno social, entonces, sino de la violencia legítima de un Estado de su lado. Entonces la democracia participativa no solo incluye métodos de democracia directa, sino excluye organizaciones de base, organizaciones barriales, métodos de presión, aprendizaje, concientización social colectiva, presión desde abajo a través de diferentes métodos, manifestaciones e incluso de las mismas estructuras que permitan que una organización puede ser legítima, legal y que puede ejercer presión sobre las decisiones de los políticos, para lo cual la democracia participativa, ¿sí?, necesita tener, como lo hubo en Chile en su momento, una sociedad ampliamente concientizada y comprometida y politizada, hablando de politización, es decir, consciente de
quien toma las decisiones y consciente también de que tiene que tomar el poder soberano. Y este proyecto es el deseable. Este proyecto necesita otro tipo de personas y este proyecto es contra el cual esta pseudodemocracia que es el sistema electoral, ¿no?, ha estado combatiendo a través de los medios de comunicación y reduciendo y descalificando como salvajismo, entre comillas, ¿no?, como indecencia, como incivilización, ¿no?, como vandalismo, todas aquellas manifestaciones de poder popular que no se encuentran en su rígido sistema, y es lo que el IFE y todos estos mecanismos, por ejemplo aquí en México es un caso, toda esta formación del IFE como manera de mantener la impunidad, porque para eso ha servido, y todo lo que ha sucedido y que hemos visto, a los desastres democráticos a los que hemos asistido, en donde incluso esta pseudodemocracia electoral, ¿no?, ni siquiera se lleva a cabo plenamente, porque también hay una manipulación de la manipulación que de por sí ya representa la pseudodemocracia electoral como tal, y sobre todo el poder mediático, siempre diciéndole a las personas que cuando Andrés Manuel López Obrador mandó al diablo las instituciones, estaba hablando de esto que estamos diciendo, de esta simulación que aparte de todo aquí en México está grabada. Oye, pero... Entonces, con esto acabo, perdón. Solamente el mensaje aquí, por ponerlo en discusión ante nuestro público y que se difunda la idea de que democracia no es lo que nos dicen, sino simplemente es una manera autoritaria de imposición que parece que tiene la decisión, toma en cuenta las decisiones del pueblo, pero en realidad no lo es. Entonces, aguas, porque eso que lo que vivimos no se puede ser llamado democracia ni poder popular, ¿no? No, yo nada más quería aclarar que la manipulación le llega a tal grado de que, bueno, pues se manejó eso de que Andrés Manuel había mandado al diablo a las instituciones. Él nunca mandó al diablo a las instituciones. Yo estaba en ese meeting y él nunca dijo al diablo las instituciones, él dijo al diablo sus instituciones, refiriéndose a las instituciones que estaban avalando el fraude electoral de aquella vez. Sí, con sus instituciones. Con sus instituciones, y le cambiaron los medios, el sus por el las, ya para que ya con el de las ya le hacían creer a la gente que estaba en contra de las instituciones del país. O sea, ahí también pero aparte como si estas instituciones fueran realmente democráticas. No son democráticas, o sea, eso lo sabemos. De hecho, me ganaste lo que yo iba a decir, ahorita ya me lo ganaste, nomás lo recalco, porque sí es cierto, hace falta mucha organización, sobre todo, y mucha conciencia para que funcione para que se pueda lograr la democracia representativa. Aquí lo que vale la pena subrayarlo, Ulises, Marta, Pejeboy, hay que subrayarlo bien. O sea, la democracia participativa depende de la sociedad y del grado en el que se organice. Así es. ¿Sí? Que la sociedad no caiga en los espejismos, ¿sí? En los espejismos de disque ciudadanos, que a la mera hora se hacen pasar, por eso digo disque, se hacen pasar por ciudadanos, cuando en realidad a la mera hora pues no eran esos ciudadanos, pero ya lograron distraer lo suficiente, por lo menos para que no se conozca ampliamente un proyecto alternativo de nación, por ejemplo, que fue lo que ocurrió en el 2012. O sea, aquí lo importante es que el grado que se puede alcanzar de democracia participativa es algo que depende 100% de la población, ¿sí? Es de quien depende. Que la gente sea la que se organice, y ya con base en la organización empiece, como tú bien dices, a buscar los canales adecuados, adecuados para llevar a cabo, para ejercer esa presión que mencionas, porque no debemos olvidar que la violencia lo único que ha generado son desgracias. Ayer estaba leyendo la lamentable noticia del activista como Kukendall, o no me acuerdo cómo se llama, me cuesta trabajo pronunciar ese nombre, pero falleció, el que había recibido pues un impacto, no se sabe de qué, cuando fueron las manifestaciones en contra de la toma de protesta de Peña Nieto. Creo que ese ejemplo hay que tomarlo también muy en serio, ¿sí? O sea, a final de cuentas, el que las manifestaciones se violenten, lo único que trae como resultado es una desgracia, y realmente las cosas, pues hasta sus familiares se quejan de que hay impunidad,
y simple y sencillamente las cosas siguen como están. No ayudó en nada más que a una desgracia de un activista que cayó. Yo creo que eso debe de ser, yo creo yo que una manera en la que, por ejemplo, la muerte de ese activista no quede en vano, es precisamente valorar lo mucho que falta para que la sociedad se organice y que no se deje llevar por esos, sobre todo, grupitos que radicalizan, que se ponen a violentar manifestaciones pacíficas, dando entrada a la represión y justificándola por el hecho de que se estaba produciendo vandalismo. Yo creo que eso es lo que debe uno de tener en cuenta, y por eso sostengo, los canales adecuados debe la sociedad organizada de trazarlos, precisamente canales adecuados que le permitan manifestarse y crear esa presión sin ponerse en riesgo. Eso es lo que yo sostengo mucho en mis programas, eso es lo que yo invito a los movimientos sociales, a no ponerse en riesgo. Hay mucho que se puede hacer sin violencia, sin violar ley, sin desobediencia civil, sin nada. Hay mucho que se puede hacer para generar presión como sociedad. Espero yo que se pueda lograr y sobre todo que se logre el objetivo de la democracia representativa. Nomás quería plantear eso antes de que se me olvidara, porque sigue Marta, viene. Bueno, sí es verdad, hay que buscar esos caminos, pero reconociendo que es difícil, no imposible, no lo creo, al menos intentarlo. Como vimos, como señaló Ulises, en Chile se hizo, pero se intentó hacer porque realmente no se pudo hacer con lo que no se pudo llevar a cabo a buen término por lo que pasó con Estados Unidos, porque hay que reconocer el enemigo, los intereses de esas 85 personas que tienen esta riqueza de la que señalé desde el principio, es poderosísimo. En un sistema como el nuestro, en un sistema económico donde el dinero es el que manda, obviamente las decisiones a quienes imponen en los cargos políticos son los que van a defender esto. Es muy difícil, y más como creo que bueno que Pejeboy señaló el papel fundamental que juegan los medios de comunicación, la televisión principalmente, y bueno, eso se debe a que este modelo ha permitido la acumulación de capital para que utilicen entre tantos otros mecanismos que les ha servido tan bien, que es el factor mediático, el factor de los medios de comunicación, el factor de la televisión. Son los dueños, con el dinero que tienen lo han podido copar perfectamente. Entonces la labor es muy difícil, hay que estar en ese camino para que no sean unos cuantos los que decidan por nosotros, que decidan lo que decidan que se debe hacer con nuestras vidas, lo que decidan que quiénes viven, quiénes mueren, quiénes son desechables, quiénes no, quiénes van a ser sus esclavos, quiénes pueden tirar a la basura. Entonces, bueno, creo que sí, la labor es muy ardua, que no podemos paralizarnos. Creo que la opción de quedarse paralizado no es la que funciona, pero sí reconocer, ser realistas, saber que es muy difícil con todo este aparato mediático, con todos los elementos que tiene aparato mediático, el aparato militar, todo lo que tiene, lo hemos visto. Y bueno, simplemente seguir tratando de abordar estos temas, de construirlos, de diseccionarlos, de ver de qué se trata, porque bueno, creo que entendiendo, sabiendo, también develando lo que realmente sucede, quitándoles este disfraz, esta trampa, es como podemos empezar a formar algo y poder organizarnos para llevar a cabo una verdadera democracia. Y pues bueno, muchas gracias y a ustedes y a los que nos hayan escuchado. Hasta la próxima. Bueno, esta es la conclusión de Marta y su despedida. Vamos a la de Pejeboy, viene porque este tema, nada más comento rapidísimo, este tema da para más, y yo creo que no es la primera vez que haremos un programa con respecto a la democracia un poco más enfocado a lo que vaya sucediendo. Creo que lo iremos haciendo porque este tema da para mucho más, y creo que ahorita, a pesar de todo el tiempo que se ha llevado este programa, creo que apenas estamos, como quien dice, en una embarrada, ¿no? Pero bueno, muy interesante, y vamos a seguir viendo en los demás, a ver en qué chance hay para poder hacer otro Yo Libremente Opino especial que tenga que ver con democracia. Vamos ahorita a su conclusión y despedida del buen Pejeboy. Bueno, ya con la conclusión, con lo que hemos dado aquí en esta pequeña mesa de análisis, pues hay esperanza. Como bien decía antes, con Andrés Manuel, la esperanza es la que nos mueve a hacer esto, ¿no?
la convicción y todo, no hay esperanza, como decía Ulises. Buscar la esperanza de tener un sistema de democracia participativa es lo que nos va a hacer verdaderamente libres, no con el neoliberalismo del capitalismo que nos están implementando. Como bien apuntábamos, aunque la gente se salga y se manifieste, ellos dicen que no, y con sus encuestas que son tomadas ni del 10%, creo que es de entre menos del 5%, justifican sus actos. Eso es la democracia para ellos. Vemos que democracia es nada más el institucionalismo que no han querido llevar y todo, pero cuando en la realidad no es eso, ¿no? La democracia es la participación de todos, y si la gente, todos los pueblos del mundo no empiezan a participar en los cambios que necesitan para enfrentar lo que es la sociedad moderna, que a veces también se nos olvida para qué se inventaron las sociedades, es para enfrentar los males en común y apoyarnos en los bienes comunes, ¿no? Yo creo que eso también nos han afectado con estas falsas hipótesis de democracia. Como yo vuelvo a reseñalar, nos han tratado de llevar a una desevolución social, y que quieren que regresar a un estado dictatorial monárquico como a ellos les interesa, porque eso de la democracia, cuando se empezó a manejar la democracia y las primeras democracias, no les pareció, se tuvieron que adaptar, perdieron muchos privilegios que ahora quieren recuperar y están recuperando. Si no nos ponemos las pilas, ellos nos van a seguir recuperando terreno del que ya le habíamos ganado, y recordarle a la gente que la apatía, el conformismo y todo eso nos lleva a la mentalidad de ser esclavos sin cadenas. El nuevo esclavismo del siglo XXI es ese, el de tener sometida a la gente sin cadenas, sin verdugos. O sea, realmente es el nuevo esclavismo que viene de este siglo, y espero que la gente lo entienda también de ese aspecto, no tener la apatía y todo eso no es muy malo para los cambios que se necesitan. Y yo siempre invitaría a la gente a participar, siempre por la causa de la razón y de la conciencia, y nada de violencia, y seguir en esto, porque realmente esto es lo que nos une. Por eso estamos aquí, Marta, Ulises, el Bote y José Manuel y demás gente que nos sigue aquí en este espacio, y espero que nos deje sus comentarios para que sigamos haciendo la participación y llegar a ese punto de lo que es la utopía que queremos, ¿no? O sea, yo digo, la utopía es como un sentido poético del ser humano, de su esencia espiritual que le da para el beneficio común, ¿no? Y como persona y el beneficio común. Y si no luchamos por una causa noble, no sé por qué luchamos. Realmente tenemos que seguir luchando por esto, por las causas nobles y las justas. Entonces, todo de mi parte, y agradeciendo este espacio, y agradeciendo a la gente que nos brinda también su tiempo para escucharnos. Hasta luego. Hasta luego, mi buen Pequeboy, gracias. Mi buen Ulises, tu comentario de despedida, vámonos. Sí, pues bueno, pues también agradecer a ustedes que me acompañaron en este espacio, al público que nos escucha, y sobre todo también unas palabras de la utopía, nada más completar, porque fue muy importante lo que Marta dijo, ¿no? Es una utopía como tal, y eso parece tener una connotación negativa como de irrealidad, ¿no? Porque cuando dicen utopía, nosotros creemos que se refiere la persona que lo está diciendo. Yo sé que Marta no tiene esa connotación en la palabra, pero cuando dices que una cosa es muy utopía, es como cancelar su posibilidad y decir nunca va a suceder. No, al contrario, la utopía no es más que la anticipación de que haya algo mejor de lo que está ahorita, de que haya un escenario mejor, ¿sí?, más justo del que tenemos en este momento. Y esa utopía es un impulsor, esa utopía es más que nada una invitación. Siempre existe la utopía en el ser humano, siempre existe un escenario mejor, y esta provoca una esperanza, pero no una esperanza pasiva de esperar, sino una esperanza activa, en donde las potencialidades del ser humano como tal y de las sociedades por buscar algo mejor para sí mismas se empiezan a desarrollar, sí, esperando porque saben que hay algo más allá, pero también yendo a su encuentro, ¿no? Entonces ya estaremos en otros Yo Libremente Opino teniendo estas reflexiones, y pues muchas gracias, Bote.
Bueno, y gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon. Nada más, como dice, creo que es Eduardo Galeano o alguno de los pensadores, la utopía, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para caminar. Vámonos, para caminar y para seguir hasta llegar, ¿no? Bueno, pues gracias a todos por habernos acompañado aquí en este Yo Libremente Opino especial. Agradezco a todos su atención, preferencia. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Mi invitación, y sostengo de lo que estaba yo diciendo, no se olviden, es muy importante la democracia participativa, que es el verdadero paso a la democracia, o más bien a que de veras se haga valer el poder del pueblo. Pues precisamente radica en nosotros como ciudadanos, en lo que podamos hacer, en la capacidad que tengamos para lograr aquello de conciencia, organización e información a todos lados. Y bueno, pues a la memoria del poeta José Emilio Pacheco, que falleció ayer lamentablemente por lo que deja a México, y también por Huiquendal, el activista que no solamente fue activista en la protesta contra Peña Nieto, sino prácticamente la mayor parte de su vida, ¿sí? Y que nos deja ese ejemplo que creo que debemos de tener en cuenta, ese legado de lo importante que es no caer en nada que ponga en riesgo. Hay muchas medidas por hacer, y yo creo que bueno, pues también a la memoria de Huiquendal, y gracias por habernos acompañado. Que estén bien y mañana los espero en el video comentario que corresponda. Buenas noches. Tiraderodelbote.com